Días a todos los alumnos del tercer curso de Letras y Artes. Estamos reiniciando el segundo periodo del año escolar. Espero que hayan tenido muy buenas vacaciones, que hayan descansado, que se hayan relajado para poder continuar con todas las pilas. Acá les presento el material que vamos a estar trabajando el día de hoy, el cuadernillo del estudiante. Sin olvidar que cada tarea debe llevar el nombre de cada alumno para poder identificarles correctamente. Les presento en formato Word para que puedan ustedes completar en el mismo documento y así puedan alzar sus tareas en la plataforma de Classroom. Nuestro tema que vamos a estar trabajando es el tema del texto y su relación con los interlocutores. O sea que cada texto generalmente tiene un tema y cómo eso se relaciona con las personas que van a estar leyendo. En la primera actividad tenemos un cuadro donde vamos a estar observando las clases de los textos que hay y cuáles son las intenciones, o sea que los tipos de textos según la intención comunicativa que tiene. Cuando hablamos de intención nos referimos a qué es lo que desea transmitir ese texto, ¿verdad? Las clases de texto tenemos que son informativos, persuasivos, prescriptivos y literarios, ¿verdad? Vemos más en la otra columna cuáles son las características que tienen los textos informativos. Sus características son principalmente la que de facilitar nuevos conocimientos. O sea que un texto informativo, su característica es que desea informar algo. Y luego se subclasifica otra vez en otros tipos de textos, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejemplos? Nos referimos, por ejemplo, a las noticias, a las definiciones. Cuando nosotros damos en historia, en ciencias, estamos trabajando con textos informativos. Después están los textos persuasivos, que su característica es la de intentar convencer al receptor. Cuando hablamos de persuasión nos referimos a que el texto lo que intenta es de convencerle a las personas de su contenido, de que su contenido es verdadero. Los ejemplos son los anuncios publicitarios, los discursos y están otros más que están dentro de la clasificación de textos persuasivos. Los textos prescriptivos, sus características son las que mueven a la acción, o sea que los prescriptivos serían aquellos textos que te indican algo que tenés que hacer. Por ejemplo, las instrucciones, las recetas médicas, las recetas de comida, los prospectos que vienen en los medicamentos, que son aquellos que te dicen algo que tenés que hacer. Después tenemos los textos literarios, que es lo que más nosotros trabajamos en el colegio, ¿verdad? ¿Cuál es la característica que tiene? Que buscan la estética, o sea que la belleza de las palabras para que las personas puedan disfrutar de lo que están leyendo. A eso se refiere, o esa característica tienen los textos literarios. Son ejemplos de textos literarios, los poemas, las novelas, el teatro, el cuento también y muchos otros que entran dentro de la clasificación de textos literarios. Una vez que analizamos todo ese cuadro, nos dice para leer el material adicional y completar los planteamientos sugeridos. El material adicional, como siempre, van a estar encontrando al final de los ejercicios. ¿Qué me pide luego de leer todo el material informativo? Me pide para citar los tipos de textos. Y acá tenemos A, B, C, D, E. Después me dice para citar también las determinantes de las tipologías textuales. Y tenemos A, B, C. Luego me pide para citar las clases de interlocutores, o sea que las personas que estarían leyendo los textos. También me pide para citar. Explico en qué consiste y escribo un ejemplo de cada uno, ¿verdad? La intención comunicativa, el uso social, los rasgos formales.
Luego nos dice para contestar a las preguntas. ¿A qué se denomina tipología textual? ¿Qué es lo que significa tipología textual? ¿Cómo se distinguen las tipologías textuales? Y luego me dice para leer el texto y completar los ejercicios. Acá tenemos un texto que nos habla del aparato respiratorio o sistema respiratorio, que sería un texto informativo. Luego me dice para subrayar en base al texto, tenemos que identificar qué clase de texto es. Nos dice el texto es información de un hecho reciente, información basada en proyectos de investigación, es un artículo que expresa la posición adoptada. Ustedes eligen a cuál de esos tres corresponde el texto que se leyó. En el número 2 dice el tipo de texto a que corresponde es texto expositivo, texto argumentativo o texto científico. Van a marcar uno de esas opciones. La intención comunicativa es informar, expresar o apelar. Uno de ellos elegimos y subrayamos. La trama predominante es descriptiva, expositiva o narrativa. Y por último, el nivel predominante del lenguaje, tecnicismo, si es culto o si es coloquial. Sabemos que tecnicismo es cuando utiliza términos técnicos, culto es cuando utiliza un lenguaje rebuscado y coloquial significa un lenguaje normal, el que nosotros utilizamos cotidianamente. Bueno, acá en la actividad de cierre me dice que podemos nosotros como sugerencia del MEC alzar esto en el gestor de tareas y yo personalmente estoy pidiendo que me alcen en la plataforma de Classroom para que yo pueda corregir. Más abajo tenemos también la última actividad que dice leer el texto y luego completar con los datos solicitados. Acá tenemos un texto, también nos dice doctor Juan González, médico clínico, y nos da unas indicaciones, ¿verdad? En base a eso también vamos a completar a qué tipo de texto corresponde, cuál es su intención comunicativa, qué función del lenguaje predomina en ese texto, el nivel del lenguaje utilizado, quién es el emisor, quién es el receptor y cuál es el código que utiliza. Entonces, hasta ahí son los ejercicios y más abajo ya estarían encontrando ustedes las informaciones que necesitan.